COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos. Este es su programa Creciendo Juntos, una emisión nueva de Creciendo Juntos. Muy contento y alegre de que ustedes estén con nosotros nueva vez en este su programa Creciendo Juntos, un programa que auspicia la cooperativa Aspire, COAspire, presente en cerca de 30 localidades de la República Dominicana, brindando servicios de intermediación financiera conforme a tu necesidad. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante para compartir con cada uno de ustedes y seguir creciendo en estos temas de manejo de las finanzas. Vamos a estar hablando cómo generar ingresos, cómo producir dinero. Yo creo que cada cierto periodo del año nosotros estamos pensando seriamente cómo es que vamos a facilitarnos la vida generando más ingresos. Siempre ese es un gran desafío. Para eso tenemos al amigo y hermano Manuel Puello, quien estará compartiendo con nosotros sobre cómo generar dinero. Y Manuel es gerente de una de nuestras sucursales aquí en la ciudad de Santo Domingo. Tiene una licenciatura en administración y también tiene una maestría en administración de negocios. Saludos, Manuel. Un saludo especial, de verdad que es una oportunidad hermosa, agradecido de Dios de esta gran bendición de poder compartir con usted, don Robert, en esta gran tribuna, y de verdad que nos ocupa un gran tema: cómo conseguimos el dinero, esperando que sea de gran bendición para todas las personas que estén en sintonía con nosotros a través de los distintos medios. ¿Por qué hay que buscar dinero? ¿Por qué es que tenemos que rompernos la cabeza y decir cómo que voy a fabricar dinero? Cuando vamos a hablar de la dinámica de todo lo que implica la finanza, la economía y demás, se habla mucho de invertir, se habla mucho de presupuesto, se habla mucho de ahorrar, pero de mi propia perspectiva, para todo aquel que no ha nacido en una cunita de oro, pienso que la base, la zapata de todo es cómo conseguimos el dinero. ¿Cómo conseguimos el dinero? Y quisiera yo introducir este tema hablando de ser diligentes y aterrizarlo a la luz de la palabra de Dios según Proverbios capítulo 22, verso 29. Mucha gente no obtiene la totalidad de su éxito financiero porque no tiene la determinación de ser diligente, de imprimirle el sello de la excelencia en lo que hace. Y en lo que hace, reitero, lo que hace. Usted que me escucha, probablemente usted tenga una pequeña cafetería. Y qué bueno, y le felicitamos por esa cafetería, pero usted, sobre todo si es creyente de la palabra de Dios, tiene el llamado de trascender en esa cafetería. Ahí deben venderse las mejores arepas, las más higiénicas, las más saludables. Usted que tiene, por ejemplo, una barbería, esa tiene que ser la barbería que se abra primero en cuanto a su horario de llegada, en cuanto a su puesta en escena. Pero si usted es creyente, esa debe ser la más higiénica. O sea, que estamos hablando de que una herramienta fundamental para buscar más dinero, entonces, es desarrollar una ética del trabajo comprometida, ¿verdad?, con esos valores del reino de Dios que debe acompañar la vida de todo creyente. En mi vida de banquero me ha tocado dirigir personal en otras instituciones, cristianos y no cristianos, y de manera triste vemos que aperturamos una sucursal de una oficina a las 8:30 de la mañana de cara al público. Uno llega a las 7:30. Entonces, personas cristianos llegando a las 8 menos 5, a las 8:03, a las 8:07. El lunes le dicen a uno que había un demonio en el zinc sonando. El martes que el niño se le enfermó. El miércoles que hay tapones. Eso termina en que luego se le da una cartita blanca diciendo: para la gloria de Dios hemos prescindido de su servicio. No hay de otra. Sí, es importantísimo eso, el tema de la ética del trabajo, y eso tiene una gran profundidad en nuestra tradición cristiana, porque si nosotros no asumimos un comportamiento que tenga esos aspectos de la diligencia, la laboriosidad, la puntualidad, pues ya desde ahí estamos, digamos que estamos medio limitados. Y tomar en cuenta que esos son, ahora hablamos de herramientas blandas, habilidades sociales,
que realmente son escasas a veces en mucha generación, ¿verdad? Brillan por la ausencia esas habilidades blandas. Y en honor a eso mismo el texto sagrado establece que hombre diligente estará sentado frente a los grandes. Y algo que caracteriza la grandeza es la prudencia. Hablando de esta misma anécdota, me ha tocado dirigir personas cristianos y no cristianos. No cristianos que me llevan 15 y 20 años de edad y me llaman don, porque yo soy su supervisor. Y entonces muchachos, que uno es el gerente de ellos y uno le lleva a ellos 5 o 6 años y ellos le dicen varón a uno, o le dicen profeta, o le dicen hermano, estando uno en la condición de supervisor de ellos. Yo pienso que el respeto al reconocimiento es algo importante, la trayectoria, igual también al cliente, al socio. Pienso que llamarlo por su nombre, distinguirlo, y aún haya una cercanía o una calidez, también hay una línea que debe ser muy marcada en cuanto al respeto, y eso genera confianza y genera cercanía. Sí, bueno, muy bien, para levantar dinero, para generar dinero, hay que tener claro esa ética de trabajo, esas habilidades sociales, de respeto, puntualidad, de compromiso con servir al cliente, al socio que viene a requerir un servicio, que son prendas individuales, ¿verdad? Pero que, como tú dices, pueden estar enraizadas en nuestro compromiso cristiano. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en consideración? Cuando vamos a servir a las personas, es importante saber qué nos mueve a servir a las personas. Por ejemplo, la Biblia establece en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que todo cuanto hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y muchas veces uno tiene una persona en el frente que uno siente que no merece la excelencia o que no merece un servicio de calidad. Y ciertamente nos encontramos con personas irrespetuosas, con personas desconsideradas, con personas con poca empatía. Pero sea lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con la pasión directa como para el Señor. A veces tenemos un supervisor que puede ser un poquito austero, poca capacidad de liderazgo, por ejemplo, en el caso de que seamos empleados, si somos emprendedores, clientes, socios, inversionistas, pero todo en cuanto vayamos a hacer, tenemos que hacerlo con esa calidad, como si fuera para el Señor. Y eso va a hacer que nosotros demos la mejor versión de nosotros mismos, y aunque le despachemos a la persona que está al frente, Dios se agrada de eso y terminamos entonces agradando también a la persona. Y una vez agradamos a la persona, pues consolidamos relaciones de negocio, de cliente, de supervisor, de asociado, y indispensablemente las relaciones impactan directamente al negocio. El negocio no puede estar basado en transacciones, sino en relaciones. Sí, estamos hablando de esa motivación interna que para lo que compartía es darlo todo con excelencia, como si lo estuviéramos haciendo para Dios, ¿verdad? Esa profunda motivación de lo que estamos haciendo tiene un valor profundo. Y quizás en la última parte tú decías algo que me parece central también. Cuando estamos sirviendo a través de cualquier negocio, sea pequeño o grande, nosotros nos debemos sentir como servidores, porque estamos llenando una necesidad de ese cliente que viene a adquirir ese servicio o que viene a adquirir ese producto en nuestro establecimiento. Y creo que es categórico, tomando eso en consideración, mencionar que no importa la posición que tengamos dentro del organismo. No importa si yo soy el presidente del consejo o si simplemente soy un oficial de negocio o alguien que dispensa en la cafetería. Nuestra misión, pienso que es el servicio. Y el servicio nos distingue. Y esto es lo que hizo Jesús con Pedro y los demás. Se postró a lavarle los pies. Y Pedro, un tantito arrogante, no, Señor. Pero al final Jesús le dice, es que si no nos servimos no estamos en nada. Pues Pedro le dice, pues lávame la mano y lávame también los pies. El negocio es cuestión de servicio, es cuestión de relación. Muy bien, servicio, relación, motivación profunda. ¿Qué otros elementos nos ayudan a tener esa mística para generar ingresos, generar dinero, producir dinero? A la luz de las Sagradas Escrituras hay dos versículos que han sido muy maltratados. Mateo capítulo 5, verso 13 y 14. Respectivamente, uno habla de que seamos sal y otro habla de que seamos luz.
ambos muy abusados. El que habla de que seamos sal, habla de que demos sazón, de que demos sabor, de que podamos impactar, y pienso que lo podemos espiritualizar todo cuanto sea necesario. Pero el verso de que seamos luz, cuando se habla de mundo, es diferente a sal de la tierra. Aquí mundo es cosmos, y cosmos es sistema. Y existen 7 grandes sistemas en el mundo. Está el sistema de la educación, el sistema de las artes, el deporte y el sistema financiero al que en parte nosotros también pertenecemos. El sistema político, quieras o no. Y cuando hacemos una retrospectiva profunda, ser luz del mundo es sinónimo de decir que debemos de ser luz al sistema al que pertenecemos. Entonces, en la línea del tramo del negocio al que usted pertenece, venda productos o servicios, el llamado es que usted sea un referente de excelencia de pito a pato. En todo el sentido de la palabra, que usted sea luz, significa que usted sea de los mejores en lo que usted hace. Y aquí entonces hacemos un llamado a la trascendencia. La gente tiene una comodidad a colocarse en el mínimo o a colocarse en el promedio. No importa la naturaleza de sus funciones, sea usted empleado, sea usted emprendedor, sino tener ese llamado, esa inquietud a la trascendencia, don Robert. Bueno, muy importante, ¿verdad? Porque si no nos vemos en grande, pues hay limitaciones, ¿verdad? Tenemos Totalmente. Que vernos en grande y ver que nuestros proyectos son significativos, no solamente para nosotros, sino también para toda la comunidad. Porque es ahí cuando entonces, digamos que le echamos combustible para sentir que lo que estamos haciendo puede ser útil para mi familia y para toda la comunidad. En el ambiente de República Dominicana y básicamente a los micros y medianos emprendedores tienen alguna dificultad, no solamente cuando consiguen el dinero o por conseguir el dinero, sino cuando ya lo tienen. Y pienso que es un aspecto importante en la administración del recurso, en tener una división clara entre las finanzas personales y la finanza corporativa. Independientemente de que usted sea un microempresario, y me explico. Usted tiene un pequeño salón, por ejemplo, dama, y usted tiene que tratar de establecer unas líneas claras del ingreso total que genera el salón y de eso una perspectiva bien clara de cuál es el salario que usted tiene. Y se da en los micros, en los pequeños, y trasciende a los medianos empresarios. No, y en los grandes empresarios también hemos visto esa realidad. Agarran y tienen un crecimiento en el negocio y de repente se mezclan las finanzas personales con las finanzas del negocio y de repente comienzan a salir los yates, las Tahoe, los Ferragamo, las fincas y propiamente ahí hay un descontrol de quien está pagando eso es el negocio, pero de forma abusiva, y el negocio es un ser, una entidad y tiene una fuerza y de acuerdo a ese músculo que tiene no se puede abusar de la fuerza que en sí mismo genera. Así que atención, para sostener la mayordomía de manera adecuada es necesario esclarecer el rol de los ingresos que genera el negocio para mí, estableciendo claro un salario y los ingresos que genera el negocio propiamente para sí. Y obviamente sabemos las utilidades que genera, pero él necesita y merece un crecimiento, una expansión de sucursales, una expansión de activos fijos, una expansión de capital de trabajo, una expansión de capacitación del personal. Y esos yates y esa casa de campo, esa casita en Jarabacoa, pienso que son interesantes, pero que deben de irse haciendo paulatinamente en su debido momento. Y esto se traduce también a otras personas, que a lo mejor no es un yate, a lo mejor es una jipetita, a lo mejor es un carro, a lo mejor incluso es un plasma de un tamaño que en este momento no es el que le corresponde. Pero de igual manera usted está en una fase de drenaje al negocio, al emprendimiento que Dios le ha dado, o tal vez incluso al salario, totalmente aplicable a ambas condiciones de ingreso. Y aquí estamos hablando que es fundamental la disciplina y el autocontrol, porque las necesidades familiares a veces pueden desbordar lo que es la capacidad de generación de ingresos de un pequeño negocio. Totalmente. Y entonces nosotros tenemos que tener claro un límite de hasta dónde llegamos, qué es lo que es como mi compensación, mi salario, y qué es lo que debo preservar el negocio para que siga existiendo, para que sea sostenido y que yo pueda hacer una renovación de mi inventario, esos proyectos, como tú dices, de expansión del negocio,
de fortalecimiento de su estructura, si yo le dreno el negocio para asuntos familiares y para caprichos míos personales, más bárbara esa última, voy a tener problemas serios. Interesante que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de acá yo que vivo abrazado de la idea de algunos ejemplos bíblicos, como el ejemplo de Ruth, cómo ella sirvió, cómo ella acompañó a su nuera, a su yerna. Y en función de eso, su yerna fue mentora de ella y le pudo guiar. El mismo ejemplo de Pablo y Timoteo, y así muchísimos otros ejemplos. Y quiero recaer en que dependiendo las personas con las que nosotros pasamos tiempo, esa gente nos afecta y esa gente o nos impulsan hacia arriba o incluso nos alan hacia atrás. Entonces, si usted es un emprendedor de alguna área, identifique personas que en su segmento estén ahora, que le lleven un par de pasos delante, y esas son la gente con la que usted debe pasar cierto tiempo de calidad. Y las personas que están detrás, usted les tiende una manito para apoyarle, por eso no son los indicados para usted ser canchanchane de ellos, porque de repente usted puede como que absorber alguna mala costumbre que terminan recayendo en afectar la manera como usted piensa y como usted actúa. Y cuando usted viene a ver, usted ni siquiera es consciente de que ha absorbido algunas cosas de eso. Entonces hay un llamado a que usted pase tiempo de calidad con gente que esté hoy donde usted quiere estar mañana. Bueno, la mentoría es sumamente importante porque nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que tenemos limitaciones y que en esa incubación de un pequeño negocio yo necesito aprender de otra persona que ya ha recorrido mi trayecto y que está posicionado, como tú dices, ya en un sitial un poquito más cómodo, más avanzado, y que me va a poder enseñar. ¿Qué yo logro con esa mentoría? Bueno, ya yo no cometo los errores que tú me estás advirtiendo. Tú me estás diciendo, mira, tienes que tener cuidado con esto, tienes que moverte de esta manera, y ya yo no voy a perder ese tiempo ahí, ni voy a perder recursos. O sea que muy difícilmente usted a la primera bola de un jonrón y tiene que prepararse para aprender de sus propios errores, para caminar su propio camino y echar hacia adelante su iniciativa. Hablando de la cercanía, de esa forma de asociarse, es muy interesante decir que necesita una mano que le coopere en tema de historial de crédito, asesoría financiera, y de verdad que hay muchas instituciones en República Dominicana que se dedican a hacer pequeños préstamos. Sin embargo, hay instituciones especializadas que tienen justamente la visión de darle un acompañamiento cálido y cercano, donde usted llega y usted tiene un nombre y tiene un apellido, donde tiene un acompañamiento de ejecutivos de negocio, donde hay gerentes que le acompañamos, que le podemos servir de una forma cálida y cercana. Y pienso que tener ese calor, esa forma, digamos, de que usted no es un número allí, sino que usted es un socio que se le ve con calidez, creo que es importante, a raíz de lo que usted acaba de mencionar a la introducción del programa. Sí, y es importante que todos ustedes sepan que cuando hablamos de esta realidad, cualquier pequeño negocio va a necesitar ese mentor que inspira, pero muchas veces ese mentor que inspira no tiene grandes conocimientos, por ejemplo, en temas financieros, y a veces también no tiene grandes conocimientos en algunos temas de compra de insumos especializados que necesitan algunos pequeños negocios. Y para eso tú siempre vas a necesitar un grupo de gente que te den apoyo. Una herramienta fundamental es la escucha. Entonces, tenemos que tocar puertas para escuchar y para oír personas que tienen experiencia, que nos pueden enseñar cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un inventario de insumos, cómo hacer un inventario de mercancía, ¿verdad? De cuando estoy vendiendo, cómo manejar los costos de lo que estoy produciendo. Eso es fundamental. Y no siempre otros empresarios de igual rubro manejan eso con mucha perfección. Y como tú dices, Manuel, necesitamos el apoyo de gente que tenga más herramientas. Así que el tema mentoría es fundamental para generar ingresos. Me agrada mucho traer el contexto bíblico
del profeta Samuel. Y aquí quiero hablar literalmente de nuestra puesta en escena. Cuando usted se levanta y se presta a mostrarse ante el mundo para ir a buscar los recursos. El profeta Samuel fue a ungir al rey David, el prospecto rey David. Pero en ese momento el que se presenta de primero es Elías. Y Elías llega con una postura ante la vida, con una postura de militar, con unas condiciones físicas, perfumado, bien puesto, bien educado. El tipo extraordinario para rey. Y así el profeta se volca a echarle el cuerno, el aceite, y tiene Dios que detenerlo. Y el profeta Samuel, que la Biblia dice que sus palabras nunca cayeron a tierra, se equivocó como tantos hermanos tenía David. Al final aparece David y toda esta historia que bien conocemos, y la enfocamos desde el punto de que Dios es el que hace, Dios te trae desde cualquier lugar. Perfecto, y amén a eso. Pero quiero ver también otra enseñanza de ahí. Y es que tenemos que preparar nuestro corazón para Dios, que es el único que tiene acceso a Él, pero tenemos que preparar todo el exterior para nuestros socios, para nuestros clientes, para nuestros inversionistas, porque eso es hasta donde ellos tienen el alcance. O sea, si el profeta Samuel se equivocó ahí, ¿qué le dejamos a un cliente? Se puede equivocar. ¿Qué le dejamos a un socio? Se puede equivocar. ¿Qué le dejamos a un inversionista? Se puede equivocar. ¿Qué le dejamos a un supervisor? Se puede equivocar. Y en tus manos está que tu puesta en escena, ¿verdad?, garantice la confianza. Aquí no estoy hablando de la higiene del negocio, sino de la puesta en escena de uno mismo como persona. Limpie sus zapatitos, por favor. Combine sus zapatos con su correa. Lávese los dientes. Peínese. Échese un poquito de perfume. Combínese y salga bien a la calle. Digamos que estar preparado siempre para lo que se va a afrontar. Y Dios abre puertas, pero hay que estar preparado para eso. Y saber que usted tiene su negocio en las mejores condiciones, pero su puesta en escena puede arruinar un contrato, puede arruinar un negocio, puede arruinar una puerta. Así es. Bueno, gracias Manuel, gracias a todos ustedes por estar siguiendo este programa en el día de hoy. Un gran desafío, cómo nosotros generamos ingresos y cómo arrancamos y emprendemos cosas y nos nutrimos de una serie de enseñanzas, herramientas personales y sociales que nos ayuden a dar el salto y seguir hacia adelante. Señores, será hasta otra entrega de su programa Creciendo Juntos. Hasta luego. Llámanos para informarte 809-688-5101. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.